Bueno, pues hoy es la segunda jornada y bueno, ya ayer tuvimos la suerte de contar con nuestra amiga Teresa, que nos hizo una visión transversal del proceso de toma de decisiones, que además encajaba muy bien con los modelos que se nos prestaron posteriormente. Hoy tenemos nosotros a Fatia Benmessou, que es profesora de la Universidad de Lyon y que también es especialista en temas de barrios con problemas, vulnerables, críticos, en crisis, ¿no? Cualquier de estos adjetivos que queramos ver, ¿no? Podemos contar con ella para esta primera charla y luego tendremos dos casos, un descanso, dos casos y una mesa redonda. Vamos a ver si... No tanto, yo creo que la charla de Fatia tiene una hora. Si, 45 minutos. 45 minutos me ha dicho Ángela. Y lo hará, entonces podemos hacerle alguna pregunta y si no, en cualquier caso, pues seguro que durante el descanso pues os responderá a la pregunta. Sin más, dejo a Fatia, muchas gracias por haber aceptado, de no decir todas estas invitaciones, toda la gente que está viendo estos días, lo está haciendo de una manera franca, desinteresada, porque los fondos de los que disponemos no permiten más que dar agradecimiento, intercambiar información, pero casi ningún recurso económico, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso agradecer a Fatia el esfuerzo que ha hecho en venir y estar aquí con nosotros, y yo creo que nos va a permitir completar con la conferencia de mañana esa primera base de reflexión más profunda que está antes que los casos. Y sin más os dejo con ella. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación a este seminario y voy a tratar de responder a la pregunta que me hicieron, presentar la política de la ville francesa durante 45 minutos, me dije Ángela, y en castellano. No sé lo que será más difícil para mí. Para ser sintética e ir al grano, organicé mi discurso en 4 dimensiones. Una presentación breve de la acción pública, un punto sobre la designación de los barrios, objeto de la acción pública, que se nombran en Francia la géographie prioritaire, y que no traduzco voluntariamente por barrios vulnerables. Un punto sobre el paso de la rehabilitación a la renovación urbana y, para abrir la discusión, las cuestiones de la mixidad social, no sé si se traduce así, en esos barrios, y yo me intereso a la cuestión de la etnización social. Empiezo rápidamente por el contenido de la política de la ville. En los años 80 y hasta los años 2000, la política de la ville no tenía definición muy clara y tampoco objetivos estables, porque ha sido iniciada en barrios considerados como problemáticos y sobre todo porque servía de laboratorio de experimentación, transpuesta luego a otros barrios. Es la razón por la cual durante los años 80 la política de la ville no tenía ministerio ni presupuesto propio, pero era transversal, creo que en el sentido integrada. Hay un problema definido, el barrio, y la solución, las intervenciones en el marco urbano y social. Sin embargo, la particularidad de esta acción pública es de actuar de manera distinta con los barrios, pero no corresponde a los modos de actuar de las políticas clásicas, porque se define a partir de diagnósticos locales, pero no se define a nivel nacional. Con este tipo de acción pública hay varias dificultades. La primera es la heterogeneidad de las situaciones. La segunda son los cambios del contexto político y de la voluntad política, ayer hemos hablado de esto, y de la no voluntad política, de la situación económica con crisis económicas. Y, por ejemplo, no es un ejemplo, pero las grandes leyes de la política de la ville fueron votadas después de motines urbanos en los años 81, 89, 90 y 2004. Y la tercera dificultad concierne la cuestión social y étnica y la aceptación de los extranjeros y de los franceses hijos de inmigrantes, que es una gran cuestión importante en Francia. Eso es el marco general de referencia de la política de la ville. Ahora, la géographie prioritaire y su modo de designación.
La política de la ville tiene como base el trazado de un perímetro de intervención en el cual entran en relación el problema y su solución. Voy a contarles rápidamente cómo han sido seleccionados esos barrios. Antes de la creación del ministerio en 91, el geógrafo Philippe Esteve, que ha hecho su trabajo de campo sobre este tema, ha distinguido 4 tipos de barrios e insiste sobre su heterogeneidad. El primero tenemos los grands ensembles, los barrios de vivienda social de los años 60 y 70 construidos a escala grande. Cuando hablo de social, significa financiada con el apoyo del Estado. Es la categoría emblemática, el modelo común de la política de la ville. Un ejemplo, Les Minguettes en Vénissieux, el lugar de las primeras motines en 91. Y de hecho corresponde solo a los 20% de los barrios problemáticos de la política de la ville. Este modelo emblemático corresponde solo a un porcentaje muy bajo. Segunda categoría, la categoría de barrios originalmente obreros, habitados por franceses, jubilados, propietarios o inquilinos. Tercera categoría, los barrios populares, pero de un nivel poquito superior de los barrios obreros, con agentes del servicio público o asalariados de una empresa nacional, las grandes empresas como la de electricidad, el gas, el teléfono. Y la última categoría son los barrios vetustos en los cascos antiguos, poblados por mayoría por extranjeros, obreros de media edad que viven en vivienda privada. ¿Por qué tenemos tanta diversidad? Porque esta tipología corresponde a la elección inicial de los alcaldes que respondieron a la demanda de Hubert Dubedou, responsable de la Comisión Nacional de los Barrios. A principios de los años 80, Hubert Dubedou manda una carta a los alcaldes pidiéndoles designar los barrios de exclusión social. Y Philippe Esteve ha demostrado en su trabajo que la selección de los alcaldes se basó sobre varios criterios. El primer criterio concerne la geografía de las viviendas sociales, los grands ensembles, y los barrios obreros. ¿Y por qué darles tanto peso a esos criterios? A causa del papel de la Unión de Federación de Organismos HLM, los organismos propietarios de viviendas sociales, que denuncia en los años 80 el empobrecimiento de las familias que llegan a los barrios. Y por memoria, en los años 80 tenemos una crisis económica importante. A través de la política de la ville, los propietarios de las viviendas sociales pueden pedir subvenciones para la rehabilitación de las viviendas. Pero la subvención del Estado está vinculada a una convención de ayuda a las familias, que así pueden pagar de manera segura el alquiler. El segundo criterio de selección concierne la reputación de los barrios. Esta lógica tiene sus raíces en la historia local y en los vínculos entre el barrio y el municipio. Tenemos una diversidad de situaciones de mala reputación. Por ejemplo, con familias que vienen de barracas destruidas después de la guerra y de gitanos. Nace así una historia fundadora del barrio problemático, en la cual se destaca el amontonamiento de personas que, contra su voluntad, la idea de la huida de clases medias y después la degradación del barrio. Con el tercer criterio, que aparece a finales de los años 80, tenemos el fenómeno de la amenaza, pero a los otros habitantes de la ciudad. Amenaza vinculada a los motines entre los jóvenes y la policía. Y los motines son la amenaza suprema en la
si la categoría de amenaza es la suprema. Y así, con este vínculo de la idea de motines entre jóvenes y policíacos, la amenaza corresponde a la presencia de franceses, hijos de inmigrantes en esos barrios. Y violencia y origen étnico constituyen en los años 90 los criterios mayores de designación de los barrios problemáticos. Y en 93, en el seno de los servicios secretos de la policía, que tiene algo de decir sobre esta cuestión, fue creada una sección que se llama Ville et Banlieue, y así parece el término de banlieue en este sentido, que concibe una échelle d'évaluation de l'insécurité dans les quartiers sensibles. Y aparece el vocabulario de sensible, ¿se dice? De áreas sensibles. Así aparece también un nuevo sentido de la palabra delincuencia, una delincuencia no de delitos, sino de actitudes, la incivilidad, una delincuencia colectiva que concierne a los jóvenes. Lo que está en juego con este enfoque de la amenaza de los barrios y de sus habitantes jóvenes parece ser el estatus de los barrios y la respuesta a este tipo de delincuencia. ¿A qué terreno pertenece esta delincuencia? ¿Al terreno político o al terreno del derecho común? De manera global, la delincuencia es interpretada por los poderes públicos como un rechazo de las normas de la vida social. El análisis de los servicios secretos dice que la causa de los motines urbanos es un incidente entre los jóvenes y la policía y que sus raíces son más profundas y se explican por violaciones cotidianas de las normas de la vida social. Y después de los motines en Vaux-en-Velin, al final de los 90, se institucionaliza la política de la ville. Y se crea un ministerio a cargo de la política de la ville que se trata de racionalizar la financiación de las políticas públicas y al final elegir los barrios que necesitan dinero. Porque después de los motines en Vaux-en-Velin, los alcaldes piden mucho la intervención del Estado en más de 1.300 barrios y el Estado tiene que justificar sus prioridades ahora. Con una cuestión importante, ¿cuál es el objetivo de la política de la ville a este momento? ¿Disminuir la exclusión y la violencia o rehabilitar los barrios como lo piden los organismos propietarios de viviendas sociales? El problema técnico de la racionalización estadística es cómo cartografiar el fenómeno de la exclusión. Lo que está en juego es transformar la geografía precedente basada en reputaciones, conocimientos subjetivos y historias locales en territorios que van a ser objeto de una política nacional de lucha contra la exclusión y la violencia. Y esto necesita maniobras estadísticas. Primera etapa, delimitar la población por unidades censales. Segunda etapa, definir las variables para caracterizar los grados de exclusión. De las 150 variables, 3 son escogidas porque su combinación permite situar el territorio en el ambiente de la ciudad. Y las 3 son la proporción de jóvenes de menos de 25 años, los parados de más de 6 meses y los extranjeros. A través de estas variables se nota la definición de la exclusión y, en consecuencia, el enfoque de la política de la ville.
Los criterios que han sido rechazados son los alquileres no pagados, la tasa de criminalidad, el fracaso escolar y los beneficiarios de las prestaciones sociales. ¿Y por qué? La asociación con el Instituto Nacional de Estadística explica esta elección de territorios que se llaman población con riesgos, pero para los otros habitantes de la ciudad y no por la cuestión de la exclusión social. La tercera etapa consiste en situar los barrios refiriéndose a un valor medio, con la media nacional, la media de la área metropolitana y el de la ciudad. A partir de 1995, el nuevo gobierno de derecha introduce una dimensión económica en el método estadístico para justificar exoneraciones fiscales a las empresas. Un índice sintético de exclusión, no se traduce verdaderamente, pero lo traduzco así, es creado para calificar la situación de un barrio, así se dice solo calificar su situación. Y el ISE se calcula con la tasa de paro multiplicada por la tasa de jóvenes de menos de 25 años, multiplicada con la tasa de sin diplomas, multiplicada con la población de un barrio, todo dividido por la capacidad fiscal del municipio. ¡Wow! Y ahora tenemos 151 zonas urbanas sensibles en Francia y otros. Las zonas francas urbanas son las zonas donde las empresas están exoneradas fiscalmente. Calculando de esta manera, aparece un problema que solo concierne los barrios emblemáticos de los grands ensembles. Porque, por ejemplo, los de Île-de-France, la región de París, son excluidos de esta lista con este tipo de cálculo, ya que la tasa de paro y su capacidad fiscal son más elevadas que los de otros sitios en Francia. Y los barrios de la región Rhône-Alpes, con Vaux-en-Velin, Vénissieux, lugares de los motines, son clasificados a finales de la lista y como no prioritarios. Entonces, el ministerio decide cambiar la manera de calcular para no contrariar a los alcaldes y para corresponder a la imagen común de la política de la ville. Porque es inimaginable que la acción pública no intervenga en esos barrios tan emblemáticos. Por toda la gente, la política de la ville se trata en estos tipos de barrios, no en otros barrios vulnerables en Francia. Es por eso que hablamos de barrios vulnerables. Así reaparece el criterio de la tasa de viviendas sociales, que era, por memoria, el primer criterio de designación para los alcaldes. Hoy día, el programa de renovación urbana se refiere a los 751 zonas urbanas sensibles y solo a estas zonas. La política de la ville se trata solo en estas zonas urbanas sensibles. El ministerio quiere disminuir la cantidad de los barrios y sigue habiendo un debate conflictual con los alcaldes, siempre. La cuestión de la rehabilitación ahora aparece a finales de los años 70 y trataba de la vivienda con la creación de dos herramientas. La subvención Palulos, y he hablado un poquito al principio de esta subvención dedicada a la rehabilitación de la vivienda social,
y con la creación del grupo interministerial Habitat y Vie Sociale, el ancestro de la politique de la ville. Los entes propietarios de las viviendas sociales, en el marco de la actuación experimental, utilizan la herramienta PALULOS para rehabilitar su patrimonio social y después, en los años 90, los espacios exteriores. En 2000, la Ley Solidaridad y Renovación Urbana introduce un cambio de política, ampliando a los municipios y aglomeraciones las acciones. La politique de la ville se piensa a escala de la ciudad, con una obligación de tener un 20% de viviendas sociales en las aglomeraciones de más de 50.000 habitantes, y también desarrollar el transporte y los servicios públicos. Esta ley propone un programa de 10 años de construcción de 150.000 viviendas sociales, la rehabilitación de mismo y la demolición de mismo. Los objetivos de la ley son dobles: luchar contra la segregación social y espacial a nivel de la ciudad y favorecer la mixidad social en esos barrios designados, porque se piensa que la homogeneización de la población de esos barrios es analizada como algo que aumenta sus handicaps. La ley Borloo, nombre del ministro encargado de la politique de la ville en 2003, cambia una vez los objetivos de la politique de la ville, introduciendo el programa actual de renovación urbana en el centro de la acción pública y en los 751 zonas urbanas sensibles. Y contiene objetivos voluntarios: la construcción de 200.000, tenemos una aumentación de la cifra, 200.000 viviendas sociales, 200.000 viviendas rehabilitadas y la demolición de 200.000. Una Agencia Nacional de Renovación Urbana es creada, que reagrupa la totalidad del presupuesto de la politique de la ville. Que ahora la politique de la ville concierne solo estos objetivos: rehabilitación, demolición y reconstrucción. Esta ley, poco debatida en la Asamblea Nacional, consagra una referencia hasta ahora escondido. Y voy a contar este referencial, cuyo objetivo es, según el discurso de Jean-Louis Borloo, acabar con los guetos indignos de la República y crear barrios de mixidad social. Es la citación de Jean-Louis Borloo. La ideología de la renovación urbana se basa en 3 conceptos. El primero es la mixidad social, que implica la demolición de viviendas sociales dentro de las US. Luego, la reconstrucción dependerá de si la vivienda se sitúa dentro o fuera de las US. Dentro de las US tenemos 3 tipos de viviendas reconstruidas. Todo está reglamentado, ¿eh? Cuando se firma el acuerdo entre la Agencia de Renovación Urbana y el municipio, todo está reglamentado sobre estos conceptos. Se reconstruyen viviendas con alquileres no reglamentados, viviendas de alta gama y viviendas construidas para la venta. De este modo, la idea es atraer una población menos desfavorecida, lo que creará mixidad. Ejemplo, con demolición, reconstrucción de este tipo de viviendas. Fuera de las US se construye exclusivamente viviendas subvencionadas con el objetivo de dispersar las familias desfavorecidas y crear un poco de mixidad social en otros barrios de la ciudad. Pero tenemos un problema mucho grande. Es
concierne la cuestión del precio del suelo. En las grandes, mayoritariamente en las grandes ciudades, dentro de las SUS no cuesta nada, cuesta solo €1 simbólico, pero fuera de las SUS es el precio del mercado y no se puede construir viviendas sociales por una cuestión de precio, de mercado. Segundo concepto de la renovación urbana francesa según la Agencia Nacional de Renovación Urbana. La noción de integración de los grands ensembles en la ciudad implica también la demolición de viviendas y introduce el principio de residencialización. Ayer uno ha hablado de esta manera de tener propiedad privada, una parte privada entre el edificio y el espacio exterior, público. Este principio de residencialización se nota con la creación de manzanas cerradas. Este nuevo dibujo de la trama vial y la creación de manzanas abren el barrio a la ciudad y transforman el régimen de propiedad del suelo. La redistribución de las parcelas de terreno transformaría así la morfología urbana, permitiendo el desarrollo de lugares de actividad económica. Con la conclusión, se transformaría así el espacio público en espacio defendible, con la teoría anglófona de defendable space. Controlar así, un ejemplo, en les Manguettes, la demolición de una parte del barrio y así se controla el espacio al interno. Una otra visión de la creación de un espacio público defendable. No sé cómo se traduce. Y el tercer concepto concierne la cohesión social. Esta ideología de la renovación urbana interviene también en el modo del cual los barrios SUS son poblados. Y con la proporción de pobres, que si la proporción de pobres disminuye, lo que tendría como consecuencia, si se demolice, la proporción de pobres disminuye, normal. Y la consecuencia, la primera es el mejoramiento de la reputación de los barrios con la introducción de nuevas familias menos desfavorecidas y donde se reducirán las discriminaciones hacia sus habitantes. Segunda consecuencia, la merma de las problemáticas sociales y, en consecuencia, un mejoramiento de la asistencia pública. Tercera, la reunión de grupos sociales distintos para difundir modelos positivos y fortalecer los vínculos entre vecinos, que está totalmente criticado en muchas investigaciones, pero se presenta así. Todo eso permitiría una integración de las normas sociales, que es un problema por memoria de amenaza, y un desarrollo de vínculos sociales. Así es definida la cohesión social por la Agencia Nacional de Renovación Urbana. Voy a terminar con las diferentes visiones de la política de la ville desde los años 80, con un esquema que resume 30 años de esta acción pública, según un análisis de un colega sociólogo, Renaud Epstein. Esos varios enfoques no son cronológicos y pueden ser simultáneos. El primer enfoque de la política de la ville es la visión república jacobina, no sé si se dice, que es una idea del Estado visto como la nación francesa con el slogan «Acabar con los guetos», que fue un slogan muy importante por el ministro Jean-Louis Borloo. El barrio es considerado como un problema
y tiene una concentración de handicaps. Para mejorar la situación hay que curar los barrios y reducir las diferencias entre el barrio y la ciudad. Se mesura las diferencias con muchas variables. Las realizaciones más importantes son el mejoramiento de los servicios públicos y la demolición de viviendas sociales, que están considerados como un problema muy importante en estos barrios. El segundo enfoque es la visión comunitaria en el sentido anglófono de comunidad. En este caso, el barrio contiene la solución del problema y se trata de actuar a partir de los recursos internos. Esto fue un enfoque mucho importante durante el principio de los años 90. El objetivo es reconocer esos barrios populares como barrios populares y favorecer lo que los anglófonos llaman employment. El tercer enfoque es más reformista y considera la política de la ville como un laboratorio. Eso fue el enfoque del inicio, del principio en los años 80. El barrio es un síntoma de problemas sociales que existen también en otras partes de la ciudad. El objetivo es más profundo porque se trata de transformar los mecanismos que producen exclusión, segregación y precarización. Se traduce en experiencias a nivel local que después se aplican a nivel nacional. Por ejemplo, Hubert Dubedou, el primer responsable de la Comisión de los Barrios, que ha creado este modo de acción pública y no quería institucionalizar la política de la ville. Y por eso que durante 10 años tenemos muchos debates entre los políticos que querían tratar de experimentar acciones en barrios, pero no designar, no estigmatizar los barrios de los grands ensembles, por ejemplo. Y por eso que tenemos esa diversidad de designación. Por fin, el último enfoque, que es muy reciente y que ahora muy importante, de los años 2000, está vinculado con la ideología neoconservadora, con los halcones de los Estados Unidos. Los barrios serían dominados por islamistas, extremistas y cabecillas de la droga. El barrio es entonces una amenaza donde el comunitarismo étnico amenazaría los valores de la República Francesa. Y la ley Borloo se sitúa entre el primer enfoque y el último enfoque. El objetivo de la política de la ville es mantener el orden público y la cohesión social. Cuando fue escribiendo preparando esta conferencia, he oído una intervención del ministro de la Policía, Manuel Valls, muy conocido en España porque nació en Barcelona, y que ha hablado de mantener el orden público y republicano, que mezcla los dos enfoques. Ahora el orden social, la cohesión social está vinculada a la idea republicana de la Francia. Eso para decir que está compartido entre la derecha, el gobierno de derecha y el gobierno de izquierda también. Y los modos de actuar son muy básicos. Se trata de sacar del barrio a los que lo merecen y de castigar a los demás. ¿Por qué tengo que acabar mi presentación y abrir el debate ahora? Quisiera insistir sobre algunos puntos. Primero, el peso de la ideología positiva de la mixidad social que solo se aplica en las zonas urbanas sensibles, que no existe, que en los discursos no existe en las otras partes de la ciudad.
y con esta visión muy partidaria de la cohesión social, vista a través solo del prisma de la amenaza. Y finalmente, de esta cuestión étnica omnipresente en los discursos políticos y mediáticos, pero totalmente ausente de las políticas, porque tenemos una, no sé si es una devise, una pauta: la república no se puede dividir y tenemos un tratamiento de igualdad entre todos los franceses, todos los ciudadanos, pero en hecho no se ve. Gracias. Si tenéis preguntas sobre esquemas o comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenos días. Me ha resultado muy interesante la conferencia, la verdad, y sí que me he quedado pensando en una cosita que me quería que me aclararas, si puedes. Respecto a la mixidad social, cuando hablas de la dispersión en estas zonas urbanas sensibles de la población más desfavorecida, ¿qué criterios se siguen para esa dispersión? Has planteado el problema del suelo, que en estas zonas el precio es simbólico, pero que en el resto de zonas sí que es muy caro. Entonces imagino que pues será un tema bastante complejo, no sé qué agentes públicos actúan para delimitar esa dispersión, cómo se hace, si hay seguimiento de esas familias, si crea problemas en los barrios de destino, un poco todo lo relativo a eso. Gracias. ¿Responde ahora? ¿O sí? Hace tan años que en Francia quieren dispersar la población de las viviendas sociales. Es un tema muy profundo en las políticas de población. Con la demolición de estas viviendas sociales, no hay, en las grandes ciudades, no hay suelo disponible para construir viviendas sociales. Y ahora se construyen, por ejemplo, al lado de París, 50 o 70 kilómetros lejano del barrio, porque no hay. Hay el problema de la aceptación de las viviendas sociales, porque muchos alcaldes no quieren que la población de las SUS vienen a vivir en la loro ciudad. Y ese es el problema de los propietarios de viviendas sociales en Francia, que deben construir mucho lejano del barrio o de la ciudad. Y se crea otros tipos de problemas, pero lejano. Y muchos dicen otros guetos, otras formas de segregación. Pero no se habla, la idea el problema de los grands ensembles es tan fuerte en los discursos y tan compartido en la Asamblea Nacional. No hay debate sobre este tema. Nadie quiere ver las consecuencias de este alojamiento tan lejano y todos los problemas sociales que pueden intervenir, emerger. Pero el problema es derribar esos barrios considerados como guetos indignados de la República. Es como ayer uno ha hablado de punto negro, pero más de un punto negro cuando hay una maladía enferma en la piel, es muy sensible.
La idea de los motines es muy profunda. Todos tienen miedo de motines todos los alcaldes tienen miedo de motines en su ciudad. Y se construye muy lejano, sobre todo en París, alrededor de París, que está considerado como el lugar más emblemático, la región de París. En Lyon, en la aglomeración de Lyon, es un poco diverso porque tenemos una organización sobre la política de la vie compartida entre los municipios. Y cuando por ejemplo, en la aglomeración de Lyon, no hay presentado un acuerdo con este dogma, esta ideología de la renovación urbana, han negociado el nombre de demoliciones, de reconstrucción, porque los ayuntamientos, propietarios de viviendas sociales trabajan conjuntos, hay una cooperación desde 20 años. Pero aún en Lyon, en la aglomeración de Lyon, tenemos problemas y la reconstrucción se hace 40, 50 kilómetros en un otro departamento, que no es el Rhône, y que causa muchos problemas a los otros que no quieren aceptar la población de esos barrios. Sí, se debe hablar directamente así. Aceptar vivienda social significa aceptar población de barrios, pero no se habla así, ¿no? Bien. Hola, buenos días. Quería agradecerle la ponencia, que la verdad es que me ha parecido magnífica, y preguntarle, porque tengo la impresión, la intuición, creo haber entendido que el Programa Nacional de Renovación Urbana de alguna manera se diferencia de dispositivos anteriores porque se centra fundamentalmente en intervenciones sobre estos quartiers que son edificatorias, es decir, abandona otro tipo de intervenciones de tipo social que podían haber aparecido en dispositivos anteriores de los años 70 y 80. Eso creo que es así. Me parece muy interesante lo que dice a propósito de los conceptos, las excusas legitimatorias de orden social que aparecen detrás de las decisiones que se toman. Pero siempre me he preguntado si, y creo que no es algo que tampoco forme parte del debate común, si no son igualmente muy poderosas las razones económicas de las empresas propietarias de la vivienda social, de los bailleurs sociaux. Es decir, que siempre se atiende a los problemas sociales, al tratamiento social de los problemas sociales, y parece que no se mira si puede haber detrás de todas las operaciones de renovación urbana de la Agencia Nacional algunas razones que tienen que ver también con un orden económico, de intereses inmobiliarios, estrictamente inmobiliarios, de las empresas propietarias de las viviendas, que conciertan con los organismos públicos y con la agencia las medidas de demolición, realojos, reconstrucción y venta de suelo y venta de viviendas. Los organismos, los bailleurs sociaux, organismos propietarios de vivienda social, no fueron de acuerdo con el modelo de la Agencia Nacional de Renovación Urbana. La existencia de esta agencia proviene de la... en Francia tenemos un tipo especial de collect de todas las empresas de más de 9 personas tienen que pagar un impuesto para que sirva a la construcción de viviendas sociales. Y este fondo de presupuesto no servía antes de la creación de la Agencia Nacional. Y Jean-Louis Borloo ha obtenido el derecho de este modo de colecta, no sé cómo se dice, de los organismos, de poner todo estos presupuestos, subvenciones, por la Agencia Nacional.
pero el acuerdo con esta colecta es de permitir la construcción para los promotores privados, no solo para los organismos propietarios de viviendas sociales. Es por esto que tienen subvenciones, dinero para la construcción. Y los promotores privados pueden construir lo que quieran dentro de las SUS. Y no se paga solo €1 simbólico, porque hay problema de suelo en Francia, sí, se dice de suelo, en las grandes ciudades. Y todas estas SUS están al lado de las grandes ciudades. En Lyon, en París, en todas las grandes ciudades francesas tiene su SUS, su ZUP antes. Y así como hay la crisis del suelo, el problema del suelo en estas ciudades, es una oportunidad para ellas, los promotores privados, de construir sin pagar mucho. Y los promotores privados no deben corresponder a este esquema de renovación urbana. Pueden construir lo que quieren y construyen programas de alta gama, programas para la venta, y es excluido de este programa de la renovación urbana. Fue el acuerdo entre la colecta de este presupuesto y la agencia. Y el problema viene a los organismos propietarios de viviendas sociales, que son sin ánimo lucro y deben alojar la gente que vive en las viviendas sociales y con viviendas derivadas. Hay diferentes niveles de comprensión de la cuestión económica. Muchos propietarios de viviendas sociales no quieren la demolición, no la aceptan, porque no pueden ofrecer un alojamiento y no pueden construir fuera de las SUS. Y prefieren construir dentro de las SUS, pero hay otros tipos de problemas con los promotores privados que no quieren que la población inicial con problemas sociales queda dentro de la SUS. Hay una negociación un poquito difícil, pero interesante para un investigador. Muy bien, felicidades por la exposición de la ponencia. La pregunta es, en las ciudades donde hay algún gueto predominante o el trabajo de intervención social, lo hemos trabajado, ¿cuál es el planteamiento policial? Es decir, en Francia, si hay alguna experiencia, porque en el trabajo de intervención social todos más o menos están en una dirección de hacer heterogénea la población, de que los servicios públicos funcionen, de aumentar la escolaridad, luchar contra el absentismo, regenerar la vivienda, pero policialmente es justamente la contraria. Es decir, el pensamiento policial es no tocar la delincuencia allí donde está ya, para que las avispas
no vuelen, deben estar en el avispero. Y por lo tanto, todo trabajo de dignificación de esa zona se encuentra con que el tema de la droga, el tema de las armas, el tema de los clanes, el tema de los confidentes de los grupos policiales que están siempre ahí, que tienen brazos largos para tener controlada la población, etcétera. El planteamiento policial, por naturaleza, es no mover lo que ya está identificado, y por lo tanto yo me encontraba, por ejemplo, que a mí el jefe máximo de seguridad, que lo digo porque ya no está, se fue a Renfe, que tampoco espero que esté, me decía, mira, Jesús, convéncete, en la zona donde tú quieres trabajar, esa población solamente recibe citaciones judiciales y crisma de la vida. Y por lo tanto no te plantees hacer nada, déjala allí, que está muy controlada. Porque si vuelan a otro sitio, manchan otro sitio. Entonces, el planteamiento policial y la intervención social, a mí me gustaría saber cómo se diluye, cómo se trabaja. Yo lo trabajo de una manera, pero me gustaría saber si hay otras. He olvidado decir algo sobre la política de la ville. No fue solo una política de demolición y de renovación urbana, pero entre la ley Borloo de 2003 hay solo un enfoque, que es este programa de renovación urbana. Han olvidado que hay intervenciones sociales, un programa social. Y hasta el 2006 no hay nada. Durante 3 años hay solo la idea de renovación urbana. Y han creado en 2006 la Agencia Nacional de Cohesión Social. Se llama la Agencia Nacional de Cohesión Social, que trata de las cuestiones sociales. Pero sí, como que hay no sé si dice una taquilla única, una gestión única de los presupuestos, que es por la Agencia Nacional de Renovación Urbana, que no hay dinero para la Agencia Nacional de Cohesión Social, solo poquito. Y por esto que las acciones sociales son minimales, dice, minimales, son reducidas, mucho reducidas. Y dentro de las acciones sociales hay una idea muy fuerte, es esta cuestión policial. Cómo controlar, cómo controlar, no la población, no es una cuestión de controlar la población, pero cómo cómo prevenir los motines, manifestaciones colectivas, decimos manifestaciones colectivas, movilizaciones colectivas. Y hay la videosurveillance, ¿cómo se dice? La videos, vigilancia importante, y quieren hacerlo en los barrios, pero con este problema de droga, armas, no es de delincuencia, es delitos reales. La policía, la idea de la policía es de dejar esos guetos, esos barrios, para no tener problemas en otras partes de la ciudad. Con presupuestos de la política de la ville, se introduce videovigilancia en otras partes de la ciudad. No es en esos barrios que nos sirve una videovigilancia en barrios así, no servía nada. Pero con los presupuestos, utilizan los presupuestos para poner videovigilancia en los espacios públicos de Lyon. Hay muchos. Lyon es una ciudad muy famosa para esa videovigilancia. No es contener,
tener una imagen de la población de jóvenes que viene cada fin de semana en los espacios públicos de la ciudad. Y eso es la idea de la policía, no de solo trabajar al nivel del barrio, pero mirar la trayectoria de los jóvenes en las otras partes de la ciudad, pero con los presupuestos de la política de la ville. Es una dispersión social, pero de un otro modo de tipo. Es incrível. Eu queria fazer 2 pequenos comentários e uma pergunta. Primeiro comentário, eu acho que era interessante refletirmos nestes dias como é que podemos trabalhar este tema da coesão social numa lógica de diagnóstico. E eu gostava de discutir isto porque em Portugal fizemos para o Plano Nacional da Habitação uma experiência em que cruzávamos de uma forma separada os problemas da habitação e os problemas sociais. E chegamos à conclusão que, por vezes, coincidem, mas por vezes não coincidem. E, portanto, temos problemas da habitação sem problemas sociais, temos problemas sociais sem problemas da habitação e temos locais onde os 2 problemas se coincidem e, portanto, são mais problemáticos. E penso que isto era um tema interessante em termos de investigação. O segundo comentário que eu gostava de perguntar, esta é uma pergunta, é se vocês em França não têm um apoio às famílias, porque no Plano Nacional que nós elaboramos, devo dizer que não foi implementado, só fizemos, as políticas por vezes ficam na gaveta, mas uma das linhas era optarmos, em vez de termos uma política de habitação, temos uma política de coesão social, de apoio às famílias. Portanto, apoiando as rendas das famílias mais pobres. Elas escolhem onde querem viver. Elas escolhem a casa onde querem viver. E depois candidatam-se a um apoio social. Eu penso que esta política é uma política mais inclusiva, em que as populações têm mais opções, em vez de ser uma política dirigida. Eu gostava de te ouvir falar sobre isso. A terceira questão é que, quando estávamos fazendo o Plano Nacional da Habitação, nós inspiramos-nos nos planos locais de habitação em França. Porque achávamos que de tudo o que tinham era o que nós achávamos mais interessante, porque obrigava a que as autarquias fizessem um plano estratégico para a habitação, refletindo o que podia ser a habitação social e o resto da habitação, porque a habitação social faz parte de um sistema. E, portanto, hoje o problema que nós temos na pressão, nos problemas imobiliários que sentimos em Portugal e em Espanha, teve um pouco a ver com isso. Não houve uma estratégia dirigida, pensada, refletida sobre as questões da habitação na sua totalidade. E, em Portugal, no plano estratégico, nós éramos pela descentralização da política da habitação, que podia caber ao governo central financiar a política, mas ela devia ser descentralizada e devia ser gerida localmente, porque os problemas locais são muito diferentes. E, portanto, os problemas da habitação e da coesão não são problemas urbanos só. São problemas que, por vezes, dominam em territórios rurais. Portanto, há que descentralizar a política. Eu gostava de saber o que é que aconteceu aos planos locais da habitação em França. Muitos comentários. Sobre a noção de coesão social, esta noção está ahora vinculada a la cuestión de la renovación urbana en las zonas urbanas sensibles. No se habla, y la Agencia de Cohesión Social trata solo de las zonas de las 751 zonas de urbanas sensibles. No es una noción compartida a la escala del territorio nacional, es solo restricta a las zonas, que significa que
pervierte la idea de cohesión social, porque se utiliza solo en estas zonas. Así como la cohesión social es una amenaza por la... No quiero utilizar la noción de cohesión social porque amenaza la Francia, la Francia, el funcionamiento social francés. Por eso que cuando utilizamos esta palabra, la utilizamos solo en el sentido crítico. No podemos hablar conjuntos porque no hablamos de la misma cosa. La cohesión social francesa es solo vista a través de la amenaza de esos barrios y de la población de esos barrios a las otras partes de la ciudad. Y la prueba es la Agencia Nacional de Cohesión Social, que trata solo de estas zonas. Y la ideología positiva, lo mismo para la mixidad social. La mixidad social se hace solo en estas zonas. No hay mixidad social, diversidad social en otras partes de las ciudades, pero no hace nada, no hay problemas. Solo en estas zonas se necesita introducir mixidad social y favorecer la cohesión social para no tener miedo a las otras partes de la ciudad. Y por eso que yo he utilizado la noción de cohesión social, pero en una visión muy particular, insistiendo sobre esta visión particular. Soy segura que durante la jornada la gente no habla de la misma cosa que yo con el caso francés, que es específico, esta noción es tan específica. Y la idea de apoyo de las familias en las intervenciones, ahora no hay, no es un enfoque de la politique de la ville. La politique de la ville está centrada sobre esta visión de cómo mantener la cohesión social en este sentido en Francia. El orden social, el orden público político en Francia. Y la idea de apoyo a las familias depende decimos, del derecho común, de políticas clásicas, de prestaciones sociales. No existe jamás en este tipo de ideología. Es lo que digo, que salida para los que lo merecen. Hay acciones concretas, autobuses que salen, alumnos de los barrios para traerlos en otros tipos de barrios, pero es los alumnos que viven en este tipo de barrios son como decimos, la crema, los más inteligentes, los que necesitan apoyar en esos barrios, les salen del barrio con un autobús especial y se van a estudiar en otra escuela, en otro colegio, porque lo merecen. Pero los otros quedan en la escuela, en el colegio del barrio de la zona urbana sensible. Es este tipo de acciones sociales, por ejemplo, en la educación que existen, que están apoyadas, subvencionadas. Y podemos continuar la discusión. Continuamos esta discusión luego en el café, que llevamos con un poco de retraso, si nos importa. Muchas gracias, Fatia.